vemos, las funciones son reglas, ¿sí? También hay correspondencias entre elementos en el cual va a encontrar una variable dependiente y una independiente, ¿sí? Una función es una correspondencia entre conjuntos que se produce cuando cada uno de los elementos del primer conjunto se haya relacionado con un solo elemento del segundo conjunto, ¿sí? Entonces, eso es una correspondencia, ¿sí? Estamos en presencia de una función cuando de cada elemento del primer conjunto solamente sale una única flecha, ¿sí? En una función, vamos a ver primero si es función o es una correspondencia, ¿ya? Entonces, no es función cuando de algún elemento del conjunto de partida no sale ninguna flecha, ¿ya? O si algún elemento del conjunto de partida salen dos o más flechas, ¿sí? Si una función se puede representar tanto de forma visual, algebraica, numérica y verbal, ¿ya? Entonces, hay varias formas de representar una función y aquí vemos una gráfica, ¿sí? Una gráfica. Entonces, ¿qué dice cuando no es una función? ¿Sí? Cuando llamamos a este primer elemento, aquí vamos a verlo gráficamente, a este primer elemento, a este primer conjunto, ¿sí? El de los figuras geométricas. Vamos a llamarla a este primer conjunto de figuras geométricas. Y este es el segundo conjunto, el conjunto de llegada, ¿sí? Que son los números, ¿ya? Y el primer conjunto, que son las figuras geométricas, es el conjunto de partida, ¿sí? Entonces, este sería el conjunto de partida. Vamos a poner una forma, ¿sí? Este de aquí es el conjunto de partida. Y el de acá vamos a llamarle el conjunto de llegada. Este es el conjunto de llegada. Bien. Ay, ¿a dónde fue que me fui? Cuadro de texto. Bueno, dejémosle ahí el cuadrito mientras tanto. Ya, el conjunto de llegada, ¿no? Este es el conjunto de llegada. Entonces, cuando sale una flecha desde el conjunto de partida a un elemento del conjunto de llegada, ¿sí? Decimos que es una función. Vamos viendo si cada uno de los datos tienen un solo elemento del conjunto de llegada, ¿sí? Cada uno tiene un solo elemento del conjunto de llegada, ¿ya? Del conjunto de partida sale solamente una flecha de cada elemento. ¿Qué hubiese si ahí es una función? ¿Sí? Ahí es una función. También cuando es una función, ¿y qué más tenemos que darnos cuenta? Que de todos los elementos del conjunto de partida tienen que estar relacionados. Aquí no tiene que sobrar ninguno para relacionarse, ¿sí? Todos tienen que estar relacionados, ¿ya? Para que sea una función, ¿sí? En cambio, en el conjunto de llegada, no hay problema si hay elementos que no estén relacionados. Si sobran elementos, no hay ningún problema, ¿sí? Sigue siendo una función, ¿ya? Cuando no es una función. No es una función, ¿sí? Cuando de algún de algún elemento del conjunto de partida salen dos flechas, ¿sí?
o sea, se está relacionando dos veces. Por decir, si alguno de estos elementos, ¿sí? Cualquiera de ellos, tuviese dos salidas, ¿sí? Dos salidas. Entonces, este cuadrado, ¿sí? Se está relacionando con el 4 y también con el 5. Ahí ya no sería función, sería una, esto de aquí se llamaría correspondencia, ¿sí? Si en una pregunta esto está así y le dice, ¿es función? Usted dice, no es función, ¿sí? No es función, ¿por qué? Porque este elemento del conjunto de partida tiene dos elementos del conjunto de llegada, ¿sí? Por eso no es función, ¿ya? ¿Cuándo también no sería función? Cuando en este conjunto de partida uno de ellos no se hubiese relacionado. Por decir, que este o cualquiera no tuviese una flecha, ¿sí? Una flecha a un elemento del conjunto de llegada. Ahí no sería función, ¿sí? Esta de aquí sí es una función porque todos los elementos del conjunto de partida están relacionados con un elemento del conjunto de llegada, ¿sí? Y en el conjunto de llegada no hay ningún problema porque hay elementos que no estén relacionados, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, es decir que se hace un solo par ordenado. Podemos hacer el par ordenado triángulo 3, triángulo rojo 3, triángulo verde 3, pentágono 5, trapecio 4, cuadrado 4 y heptágono 7, ¿sí? O sea, son los lados de que están formados cada uno de estos, de cada una de estas figuras geométricas, ¿no? Entre los triángulos, porque son diferentes, ¿no? Uno es isósceles y el otro es escaleno, ¿no? O podemos decir, bueno, son triángulos isósceles, escaleno, y el otro es, se me fue la palabra, se me fue el nombre, ¿ya? Pero es porque tiene tres lados, ¿no? Cada uno de estas figuras geométricas se está refiriendo es a cuántos lados tienen cada una de estas figuras geométricas, ¿ya? Entonces, por eso es que se unen al conjunto de llegada con un mismo número, porque tienen tres lados y estos pues tienen cuatro lados y otros tienen diferentes lados. Bien, entonces eso es con relación cuando es función y cuando no es función en este tipo de gráficas, ¿ya? Punto de corte con Y. Esta gráfica, esta gráfica se le denomina gráfica sagital, ¿no? Esta gráfica se le denomina cuadro sagital. Este es un cuadro sagital, ¿ya? Para hallar el punto de corte con Y, se debe reemplazar en la ecuación X por 0 o se resuelve la ecuación. Bien, esto ya sabemos cuándo podemos encontrar un punto de corte en X o cuándo podemos encontrar un punto de corte en Y, ¿sí? Eso lo hacemos, recuerdan cuando hacíamos lo de, para poder encontrar el punto de equilibrio, ¿no? En cada uno de las ecuaciones, sean estas ecuaciones de primer grado o también ecuaciones cuadráticas. Las de segundo grado también vimos ese punto de equilibrio o para poder graficar una ecuación en donde dábamos valores tanto a X y tanto a Y, ¿sí? Pero el punto de corte con Y o el punto de corte con X es dándole el valor de 0 en X o el valor de 0 en Y, ¿no? ¿Qué es el dominio de una función? El dominio de una función está formado por todos los elementos que tiene la imagen en el conjunto de salida, ¿sí? Todos los elementos que tiene la imagen en el conjunto de salida. ¿Y cuál es el rango? Se denomina rango a todos los elementos del conjunto de llegada que tienen relación con algún elemento del conjunto de salida, ¿sí? Ya vamos a hacer ejercicio de ellos para poder ver cuál es el dominio y cuál es el rango, ¿sí? El rango dice que son todos los elementos del conjunto de llegada que tienen relación con algún elemento del conjunto de salida, ¿sí? Ok, vamos primero a realizar esto sobre el dominio y el rango en relación a esta función, ¿sí? A esta función. Entonces, ¿qué me dice
¿qué me dice el dominio? ¿Sí? Que el dominio está formado por todos los elementos que tienen imagen en el conjunto de salida. ¿Cuál es el conjunto de salida? Vamos acá, ¿sí? El conjunto de salida o el conjunto de partida, ¿no? ¿Ya? Son todos los elementos, todos estos elementos viene a ser el dominio de la función. Los triángulos, el pentágono, el trapecio, el cuadrado y el heptágono, ¿no? Todos esos son el dominio de la función. ¿Ya? Los que tienen imagen con el conjunto de salida, ¿ya? Y el rango, todos los elementos del conjunto de llegada que tienen relación con algún conjunto. Entonces, ¿cuál sería el rango? El 3, el 4, el 5 y el 7. Ese sería el rango. Todos los elementos del conjunto de llegada que tienen relación con el conjunto de partida, ¿sí? Ese sería el rango, ¿sí? Solo los elementos que están marcados, ¿no? Los que tienen alguna relación, a donde han llegado la flecha a esos elementos. Los otros no serían el rango, ¿ya? El rango, ok. También de esto de aquí también podemos ver también la imagen, ¿sí? La imagen, y también eso vamos a verlo más adelante, ¿sí? Para ir viendo cada una de las funciones, ¿sí? Cuando vemos cada una de las funciones, ¿ya? Y ya podemos denominar cuál es el dominio, cuál es el rango en cada una de las funciones, ¿ya? Una función real. ¿Qué es una función real? ¿Ya? Llamamos función real a toda función que está definida como un subconjunto de los números reales, ¿sí? Un subconjunto de los números reales. Es decir, que en un conjunto de los números reales, cada elemento de X le va a corresponder únicamente un solo elemento de Y, ¿sí? A cada elemento de X le va a corresponder un solo elemento de Y. Cualquier expresión de tipo y f de x, así se lee este tipo de función y f de x, representa a una función real de variable real. ¿Ya? Bien, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? En donde tenemos una función f de x, ¿sí? Y vemos que el conjunto de partida están los números reales, ¿verdad? Y el conjunto de llegada también están los números reales, ¿ya? ¿Qué vemos? ¿Cuál es el resultado de cada uno de estos números reales? Es el cuadrado, ¿sí o no? ¿Sí? Porque el cuadrado de 0, 0. El cuadrado de 1, 1. El cuadrado de 2, 4. El cuadrado de 3, 9. El cuadrado de 4, 16. ¿Sí? Entonces, el conjunto de llegada están siendo los cuadrados de cada uno de los datos del conjunto de partida, ¿ya? Entonces, y todos estos son números reales, ¿no? Tanto en la función de partida, perdón, en el conjunto de partida como en el conjunto de llegada, ¿ya? Esta de aquí, si uno de estos, yo le pongo este dibujo, ¿no? Y le digo, dígame si es función o no, usted tiene que decir que sí es función. Solo si en uno de estos elementos, en cualquiera de ellos, ¿no? Tuviese así otro valor, ¿no? Aquí el 3 tuviese dos valores, tanto en 4 como en 9, ¿sí? Entonces ya no sería función, ¿no? Sería una correspondencia, ¿sí? Entonces ahí es función, ¿sí? Estamos en función, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué nos dice el diagrama anterior? Aquí está, yo les voy a pasar este PDF para que ustedes también lo tengan, ¿sí? Que todos los elementos del conjunto de partida están relacionados. Todos los elementos del conjunto de partida están relacionados. Ningún elemento de partida se relaciona más de una vez, lo que les decíamos, ¿no? Ningún elemento de partida se relaciona más de una vez, ¿ya? Y los conjuntos de partida y llegada son subconjuntos de los números reales.
¿sí? Tanto los elementos que están en el de partida como en el de llegada son números reales, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es una función de número real, ¿ya? Ok. Criterio de la recta vertical. Mire, este es muy también importante para que usted vea en una gráfica que está hecha en el plano cartesiano, ¿sí? Si es una función o no. ¿Sí? Si es una función o no. ¿Cómo lo vamos a ver? Así como quien dice al ojo, ¿no? Al ojo, si una gráfica que tenemos en el plano cartesiano, ¿sí? Si nos dan una gráfica en el plano cartesiano y nos dicen si esa gráfica es o no una función. ¿Sí? Dice, ¿cómo vemos si una gráfica que esté en el plano cartesiano, si es una función o no? Vamos a verlo mediante el criterio de la recta vertical. ¿Sí? El criterio de la recta vertical. ¿Esto qué es? Es trazar una recta vertical, ¿sí? Es decir, de norte a sur, ¿ya? Si esta recta vertical corta al gráfico en una relación en más de un punto, la relación no es función, ¿sí? Si tenemos una gráfica en donde una recta vertical corte a un gráfico en más de un punto, no es función, ¿sí? No es función. Vamos a irnos al GeoGebra. A ver, vamos a irnos al GeoGebra. Para, déjenme compartirles GeoGebra. ¿Sí? Para indicar esto sobre la recta vertical, ¿no? Sobre la recta vertical. Les voy a compartir GeoGebra ahorita. Déjenme entrar, ya entra GeoGebra, ¿sí? Suponiendo que yo tengo, voy a hacer unas gráficas, ¿sí? A ver, vamos a ver, si yo tengo una gráfica, suponiendo, vamos a ver. Vamos a ver, si yo tengo esta gráfica, ¿sí? Hasta ahí nomás, ¿sí? Si yo tengo esta gráfica, ay, suponiendo, bueno, tengo esta gráfica, ya. Y yo voy a trazar una recta imaginaria, ¿sí? Yo voy a trazar una recta imaginaria, ¿sí? Y si esta recta, mire, esta recta imaginaria, si esta recta pasa por 2 puntos, corta a la imagen en 2 puntos, yo digo que esta gráfica, la gráfica de la curva, de este tipo de curva, no es función, ¿sí? Porque está cortando en varios puntos, ¿sí? A la gráfica. Entonces, esta gráfica no es función, ¿ya? No es función, ¿ya? Ok. En cambio, si yo hubiese tenido, ¿ya? Si yo tengo la función f de x, a ver, f, y es igual a 2x, suponiendo, ¿sí? 2x, yo tengo una gráfica, esa gráfica, ¿ya? Me dieron esa función, yo la grafiqué, ¿ya? Y voy a trazar, me dicen, vea si esta gráfica es función, si esta gráfica es función. Entonces yo cojo
la recta, y voy a trazar la recta, ¿no? De norte a sur, ¿sí? ¿Ya? No solo, usted lo puede hacer solo al ojo, ¿no? Si yo vengo y trazo de cualquier lugar, ¿sí? De norte a sur, ¿ya? Ahí, puedo hacerlo aquí, una recta imaginaria, ¿no? Una recta imaginaria desde cualquier lugar que yo vaya a trazar una recta imaginaria, no inclinada, son rectas imaginarias, ¿sí? Veo que solo me pasa por un solo punto. Desde cualquier lugar que yo corte a la recta, corte a esta función, ¿sí? Solo me va a pasar en un solo punto, ¿no? En un solo punto, ¿ya? Desde cualquier lugar que yo vaya a trazar esa función. ¿Ya? Solo me va a llegar por un solo punto. ¿Ya? ¿Sí? Si yo vengo y cojo la recta y yo nomás hago como que pase una recta así, ¿sí? Cualquier lugar que yo pase una recta, solo me va a trazar en un solo punto. Mire, en cualquier lugar, si lo hago aquí, en un solo punto me va a tocar a la función, a la F, ¿sí? A la F, ¿no? En cualquier lugar me va a pasar por un solo punto. Si yo trazo una recta perpendicular, ¿no? Asimismo, si usted tiene en su cuaderno, tiene esta función graficada, usted traza imaginariamente una recta imaginaria. Ese es el criterio de la recta vertical. Ese es el criterio de la recta vertical, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo tuviera otra función? Vamos a esta de aquí, vamos a cambiarla al cuadrado. Más 4. Tengo aquí esta función, ¿sí? Tengo esta función, ¿ya? Graficada, ¿no? Y me preguntan, vea si esta, si esta gráfica es una función. Si esta gráfica es una función. Entonces usted ya sabe, coge una recta y va trazando, aquí toca un punto, ¿ya? Voy a coger otra recta, en otro lugar cualquiera, una recta. Tengo que ir viendo en cualquier lugar si toca más de un punto. Entonces, ninguna recta va a tocar más de un punto a esta gráfica. Entonces, esta gráfica también es una función, ¿sí? También es una función. Si es ascendente, descendente, periódica, mixta o real, eso ya es aparte, ¿no? Pero lo que me está preguntando es si es una función o no, si esta gráfica es una función o no, ¿sí? Entonces, según el criterio de la recta vertical, me va a indicar si es una función o no, ¿sí? Ok. Entonces, volvemos al documento para ir viendo algo más. ¿Qué más nos dice? Vamos a ver ahora, de acuerdo, bueno, a la recta vertical nos dice si es función o no. Si toca más de 2 puntos, no es función, ¿ya? El tipo de funciones. Aquí es donde vamos a ver los tipos de funciones, ¿sí? Si una función es par, es impar, es inyectiva, sobreyectiva, biyectiva, periódica o acotada. ¿Ya? Entonces, vamos a ver si la función es par o la función es impar. ¿Sí? Inyectiva, sobreyectiva, biyectiva, periódica o acotada. Listo.
Bien, vamos a ver cuando una función es par. ¿Ya? Una función es par. Es un tipo de función que satisface o que cumple la condición de que f de x es igual a f menos x, ¿sí? Entonces, ahí vemos que una función es par, ¿sí? Se podría ser una función cuadrática o polinómica de grado par incompleto que solo tiene c. Un ejemplo de este sería el siguiente, ¿sí? Aquí tenemos esta función, ¿sí? En donde x a la cuarta más 2, entonces dice que es una función par. A ver, si usted tiene una gráfica, aquí tenemos una gráfica, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuándo yo digo que esta función es par? ¿Sí? Eso lo vamos a hacer mediante el criterio de la recta horizontal. Mire, el criterio de la recta vertical me indica si es función, ¿sí? El criterio de la recta vertical me va a indicar si es función. ¿Cuál es el criterio de la recta vertical? Que yo paso una línea imaginaria en cualquiera de estas partes, ¿no? De la gráfica, ¿sí? Una línea imaginaria y solo me va a cortar en un solo punto a la función, ¿sí? En cualquier lugar que yo pase, me va a cortar en un solo punto. ¿Sí se da cuenta? Yo trazo una recta vertical y voy pasando por cualquiera de la gráfica, entonces me dice que es función, porque solamente me corta en un solo punto a la gráfica. En cambio, el criterio de la recta horizontal es que yo paso una recta horizontalmente a la función, porque ya sé que es una función, ¿sí? Y voy a ver si esta función es par. Si esta recta horizontal me corta en 2 puntos, ¿sí? En 2 puntos, ¿sí? Entonces esta es una función par, ¿sí? En 2 puntos, en forma horizontal, ¿no? ¿Sí? En los 2 puntos, entonces es una función par, mire, ¿sí? Va a cortar, no estoy haciendo que esta recta sea diagonal ni nada, es una recta horizontal, recta horizontal, ¿sí? Si yo la voy moviendo, este es el criterio de la recta horizontal, y yo veo que esta recta me corta en 2 puntos a la función, digo que esta función es par, ¿sí? Entonces, eso yo lo hago por medio de la recta horizontal, ya sé que esa función es par, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la regla? Que un tipo de función que satisface o que cumple la condición f de x es igual a f menos x, es una función par, ¿sí? Es una función par, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué dice? Que f de x es igual a x a la cuarta más 2. Corte con y en 2, mínimo relativo 0.2, ¿sí? Eje de simetría 0 y 2 es el eje de los reales, ¿ya? Entonces, bueno, aquí lo que estamos viendo es que según el criterio de la recta vertical, f de x 2 es también f de x menos 2, ¿ya? Sí, esto es lo que estamos viendo, que tanto en x como en el eje de simetría, vemos que es el mismo valor, ¿sí? Si acá es 2, acá también es menos 2. Si acá es 4, x también acá toca menos 4, ¿no? Entonces, eso es lo que me dice que es una función par, ¿ya? ¿Y qué es una función impar? ¿Sí? La función en la que todo x perteneciente al dominio, ¿sí? Mire, aquí tenemos la función impar, ¿ya? Y si yo trazo una recta, bueno, yo aquí ya vamos a ver primero si es función esta gráfica y si es par o impar, ¿sí? Por medio de los dos criterios que tenemos, tanto el criterio vertical
y el criterio horizontal, ¿sí? Entonces, podría ser, dice, una función cúbica o polinómica de grado impar, incompleta, que solo tiene A. Un ejemplo de este sería f de x cuando x es al cubo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos esta gráfica. Vamos primero con la recta vertical. Vamos a ver si esta es una función. Yo voy a trazar una línea recta, ¿sí? Y la voy a mover por toda la gráfica y veo que solo me está cortando en un solo punto. En un solo punto. No se me corta en más puntos la gráfica, ¿sí? Entonces, esta gráfica es una función, ¿sí? Es una función. ¿Sí? Ahora, con este criterio de la recta vertical solo vemos si es una función. Yo digo, bueno, si es una función, ¿ya? Lo primero que veo es si es una función o no, por el criterio de la recta vertical. Ahora, ¿qué voy a ver? Si esta función es par o es impar, ¿sí? Si esta función es par o es impar. ¿Cómo hago si es par o es impar? Por medio de la recta horizontal, ¿sí? Por medio de la recta horizontal. Si esta función toca más de un punto, ¿sí? Es una gráfica par, ¿sí? Pero está tocando solo un punto, ¿ya? Solo un punto. Entonces, esta función es impar. Aquí toca en el punto 0, 0, ¿no? 0, 0 y sigue tocando solamente un punto, ¿ya? Solo un punto. Entonces, esta es una gráfica impar, ¿no? Es una función impar, ¿ya? ¿Ok? Listo. ¿Qué es una función inyectiva? ¿Cuándo una función es inyectiva? Este tipo de función se cumple en la condición de que cada valor del conjunto A, que es el dominio o el conjunto de partida, le corresponde un valor distinto en el conjunto B, que es el conjunto de llegada, ¿sí? De tal manera que en el conjunto A no pueden haber dos o más elementos con la misma imagen, ¿sí? Con la misma imagen, ¿ya? Entonces, ¿cuándo es inyectiva? Cuando solo están relacionados con un solo elemento, ¿ya? ¿Sí? Todos estos están relacionados con un solo elemento, decimos que es una función inyectiva. Inyectiva, ¿ya? Porque están condicionados, le corresponde un valor distinto del conjunto B, una sola vez, ¿sí? Una sola vez. Todo esto del conjunto Y solo están relacionados una sola vez. Solamente estamos viendo el conjunto Y. Porque si tuviera esta función dos valores, este elemento, dos valores, esto ya no es una función, porque en el elemento 2 tiene dos valores, B y D, ¿sí? Entonces, ahí no es una función, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Como ahí vemos que sí es función, que los elementos de llegada, que este es el dominio, ¿no? Los elementos de llegada solo tienen un único valor en el elemento de partida, ¿sí? ¿Ya? Solo tienen un único valor en el elemento de partida. No hay ningún elemento que tenga otro valor en el conjunto de llegada. ¿Cuándo es sobreyectiva? Aquí vamos a ver, miren, solamente estos todos del dominio tienen un solo valor. ¿Cuándo es sobreyectiva? Sobreyectiva, primero vemos si es función. Si es función porque cada uno de estos elementos del conjunto de partida están relacionados con los elementos del conjunto de llegada, ¿sí? Del conjunto de llegada. Pero ¿qué pasa aquí? Que el conjunto de llegada D está relacionado con dos elementos del conjunto de partida, ¿sí? Esto sí es función,
Porque todos los elementos del conjunto de partida están relacionados con un elemento del conjunto de llegada, ¿sí? Pero este elemento del conjunto de partida está relacionado con un elemento del conjunto de llegada de otro conjunto, ¿sí? De otro elemento, perdón, de otro elemento, ¿ya? Sí sigue siendo función porque cumple la regla, que todos los elementos del conjunto de partida están relacionados con un solo elemento del conjunto de llegada, ¿sí? Todos los elementos del conjunto de partida están relacionados con un solo elemento del conjunto de llegada. El 1 está relacionado con el D, el 2 está relacionado con el D, el 4 está relacionado con el B y el 3 con el C. Cada uno está relacionado una sola vez con cada uno de los elementos de llegada, ¿sí? Entonces es función, ¿sí? Hasta aquí es función. Pero esta función no es inyectiva, ¿sí? No es inyectiva porque si fuese inyectiva, el 2 no puede relacionarse con la D, porque la D ya está relacionado con el 1, ¿sí? Tendría que relacionarse con otro, ¿sí? Pero como dos elementos del conjunto de partida están relacionados con un elemento del conjunto de llegada, digo que esta función es sobreyectiva, ¿sí? Es sobreyectiva, ¿ya? Es sobreyectiva, ¿sí? Entonces, función inyectiva, todos los elementos del conjunto de partida están relacionados con un solo elemento del conjunto de llegada, ¿sí? Una sola vez. Pero acá, el conjunto de llegada está relacionado con dos elementos del conjunto de partida. Entonces, esta función es sobreyectiva, ¿sí? ¿Y qué es una función biyectiva? Biyectiva. Hasta ahí vamos a quedar hoy día. ¿Qué es una función biyectiva? ¿Sí? Biyectiva es cuando una función es inyectiva y sobreyectiva a la vez, ¿sí? Una función es inyectiva y sobreyectiva a la vez, entonces vemos que esta función es biyectiva, ¿sí? Entonces vamos a ver cuándo. ¿Cuándo es inyectiva y sobreyectiva? Cuando todos los elementos del conjunto de partida, en este caso X, son todos los elementos del conjunto de partida, tienen una imagen distinta en el conjunto de llegada, ¿sí? Una imagen distinta en el conjunto de llegada, ¿ya? El 1 está relacionado con la B, el 2 con la C, el 3 con el 4 y el 4 con la B, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué es la regla para que sea función inyectiva? Y que todos los elementos del conjunto de salida, ¿sí?, le corresponde un elemento del conjunto de llegada, ¿sí? Todos los elementos del conjunto de salida le corresponde un solo elemento del conjunto de llegada. Entonces, esta función es sobreyectiva, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos los elementos del conjunto de partida, la X es el de partida, ¿sí? La X es el de partida, tiene un solo conjunto del conjunto de llegada. ¿Ya? Entonces, esta es inyectiva y sobreyectiva a la vez. En el caso anterior, en este caso aquí, también era inyectiva y sobreyectiva a la vez, ¿verdad? Ok, porque cada uno se está relacionando. Y esta también es función, así la A no se esté relacionando, ¿sí? Así la A no se esté relacionando. No fuera función si aquí en la X sobrara un valor sin relacionarse. Ahí no es una función, ¿sí? Entonces, hasta aquí vemos los tipos de funciones. Cuando una función es par, cuando es impar, cuando es inyectiva, cuando es sobreyectiva y cuando es biyectiva, ¿sí? Con este cuadro sagital lo vamos a entender más fácilmente en lo que es inyectiva, biyectiva y sobreyectiva. Aunque eso también lo podemos entender cuando tenemos en una gráfica, ¿sí? En una gráfica también vemos si una función es inyectiva, biyectiva o sobreyectiva, ¿sí? Entonces, eso vamos a tener para mañana unos ejercicios para que ustedes puedan identificarlo. Pero hasta aquí les voy a pasar para que ustedes lean y puedan
más o menos entender, analizar lo que hoy día hemos visto, ¿no? Y mañana vamos a hacer unos ejercicios para poder referenciarnos a estos tipos de gráficas, de funciones. Cuando una función es par, cuando es impar, ¿sí? Cuando es inyectiva y cuando es biyectiva o sobreyectiva, ¿ya? De una función. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, hasta ahí vamos a quedar hoy día para que ustedes puedan, les voy a mandar unos videos también y puedan analizar este tipo de funciones, ¿no? ¿Ok?